¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es la gran pregunta que hoy hace el evangelista Mateo en palabras de Pedro y que escuchamos de boca de Jesús una hermosa respuesta. Bienvenidos a esta escuela dominical del 24º domingo del tiempo ordinario. Bueno, me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este espacio de reflexión en torno a la liturgia de la palabra que hoy se nos ofrece. Este es un evangelio totalmente retador. Es un evangelio que obviamente nos presenta un mensaje a la luz de una hermosa parábola y que obviamente si nosotros lo miramos desde ese enfoque de historieta, pues nos va a encantar y obviamente vamos a quedar satisfechos con el resultado o con el desenlace de la historia. Pero más allá de eso, lo que debemos entender nosotros es cómo este evangelio realmente se está poniendo de cara a nuestra realidad. Nos presenta el evangelista un diálogo de Jesús y Pedro y cómo Pedro hace esa gran pregunta con la que iniciábamos esta reflexión. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús va a responder, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Recordemos que el número 7 está en torno a la totalidad, o tiene ese significado de totalidad, pero también significa perfección. Obviamente, entonces, aquí ya llegamos como a una experiencia interesante frente a Pedro, frente a la gran pregunta de Pedro, que quiere ser perfecto. Y ante ese deseo de perfección, pues obviamente hace esta gran pregunta. Ahora, cómo Jesús pone a Pedro y en Pedro a todos nosotros como en una situación interesante, y es aprender a perdonar como debe ser, ¿sí? Porque el cristianismo nos pone de cara a no ser solamente buenos, sino a ser perfectos. La relación que se da es a partir de un rey que quiere ajustar cuentas con sus súbditos y hay uno de ellos que obviamente le debe muchísimo dinero, una deuda imposible de pagar. Y el rey, pues como los reyes de su tiempo, pues obviamente cumple y hace lo que tiene que hacer según las leyes y es enviarlo a que lo vendan a él y a toda su familia hasta que pague la deuda, ¿sí? Que con el valor de eso pues se pague la deuda que le debe. Pero este siervo, ¿cómo se postra ante este señor, ante su rey y le pide perdón? Ten compasión conmigo, que te lo pagaré todo, ¿sí? Ten paciencia conmigo. Y este rey, pues obviamente se mueve en una compasión, nos lo expresa tan detalladamente Mateo y nos dice que se movió en una gran compasión y no solamente le dio próloga, sino que le perdonó la totalidad de la deuda. Y es hermoso esto, porque sabía el rey que este hombre no tenía con qué pagarle, que jamás le iba a poder pagar. Así que esta figura del rey es obviamente la figura de Dios, que es Padre y que se mueve en compasión por nosotros. Hay un salmo que me gusta mucho, una parte del Salmo 130 que dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Así que la característica de Dios no es la condenación. Teniendo la autoridad para hacerlo, como lo presenta la parábola, teniendo la autoridad para condenar, decide perdonar. Y es ahí entonces donde nosotros debemos enfocarnos, en ese gran mensaje que nos deja esta parábola. Y cómo esa parábola ahí pudiera terminar muy bonita, porque es la razón por la cual se mueve Dios. Y es la que todos sabemos, que somos sus hijos. Y a veces caemos en esa soberbia de que por ser hijos de Dios merecemos su perdón. Pero no lo merecemos. Es un regalo, es un don de Dios, de su esencia, de lo que Él quiere para nosotros. Y que el reto está en que aprendamos de Él, para que no solamente nos conformemos que por el hecho de ser hijos recibimos el perdón, sino que eso tiene una doble connotación y es entendernos como hermanos. Y como hermanos estamos movidos también a ser perfectos como lo es Dios. Hay algo interesante y es respecto a las cifras del 70 veces 7, del número 7. Nos tenemos que ir al relato del Génesis en el capítulo 4, donde se nos narra toda esa situación dramática
que cometió Caín hacia su hermano Abel. Pero luego la descendencia de Caín, vamos a ver que es una descendencia que marca como todo ese horizonte de violencia. Vamos a ver entre sus descendientes a Lamec, un hombre también que ha asesinado, y en su cántico dice: quien matara a Caín, pues lo pagaría 7 veces, pero quien mate a Lamec lo pagará 70 veces 7. Interesante, porque está en todo ese simbolismo o en ese sentido de la venganza, y como Jesús en el Evangelio nos presenta esa misma cifra, pero a lo contrario de la venganza, que es el perdón, ¿sí? Y cerrando ahí un poquito ya como este paréntesis, continuamos con el relato porque es lo que sigue, que tiene que ver con ese siervo que, acabando de salir de recibir el perdón, se encuentra con su compañero con una deuda mínima que es incapaz de perdonarle y hacerlo ir a la cárcel, ¿sí? O sea, es una deuda tan insignificante que lo único que puede dar no es ni siquiera la venta de él, sino simplemente ir preso, ¿ok? Y obviamente es eso. Cuando nosotros no damos el perdón, pues estamos encerrados. No somos libres y no volvemos libres al otro, no hacemos libres al otro. Y entonces ya sabemos el desenlace, ya sabemos cómo termina este cuento, cómo el Señor le pide cuentas a este siervo malvado, y es ahí entonces donde queda esta gran enseñanza. La enseñanza es que nosotros debemos aprender de nuestro Padre, y como hemos recibido del Padre, pues tenemos que convertir ese amor, esa misericordia, ese perdón hacia nuestros hermanos, hacia el otro. Ahora, vamos a poner una situación límite, porque es que no quiero que nos quedemos con el perdón mínimo, con las faltas mínimas que otros puedan cometer. Hay situaciones, hay crímenes que nos han tocado, ¿sí? Hay situaciones que se vuelven imperdonables en nuestra vida, claro. Yo también he vivido ese tipo de situaciones. También he vivido el dolor, el sufrimiento, aún de personas que ni siquiera reconocen que cometieron una falta, que ni siquiera se atrevieron a pedir perdón, que ni siquiera fueron movidos a reconocer que habían cometido esta falta. Y ese es el reto para nosotros, es no quedarnos en la simpleza del siervo que está llamado a perdonar a su hermano en esas pequeñeces, sino poner la mirada en Dios, que es capaz de perdonar lo imperdonable. Vieron cuando les decía que es que el Evangelio es muy retador, porque es que el Evangelio nos invita a perdonar como Dios perdona, ¿sí? Y ustedes me dirán: no, pero es que Dios es Dios y yo soy un humano y me equivoco y todo esto y estoy limitado por eso. No, no te quedes con eso, porque la gran respuesta que Jesús da es que seamos como el Padre. Si nosotros nos llamamos cristianos, debemos perdonar siempre. Hay una imagen de Fano que me encanta, donde aparece como la lección: 70 veces 7, una operación matemática, 70% igual siempre, ¿sí? 70 veces 7 es perdonar siempre. No basta con ser buenos, hay que ser perfectos. Bueno, Dios me los bendiga. Espero que hayan podido disfrutar de este espacio y que, bueno, que esta escuela dominical sea de gran provecho para todos ustedes y su vida espiritual. Un feliz domingo para todos.